Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Aquí Tagesis nuevamente y hoy con el tema tutorial los verbos en alemán. Vamos a empezar diciendo que hay dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos a también decir que el verbo es la parte más importante de la oración. Para formar una oración, esta tiene que estar conjugada como mínimo con un verbo. Vamos a empezar con los verbos regulares. Cuando el verbo es conjugado, la parte de la raíz del verbo no será transformada. Esto quiere decir que el verbo regular, cuando va a estar conjugado, la raíz del verbo no va a ser modificada. Bueno, pues pasemos entonces a este ejemplo con wohnen, ¿no? Que significa habitar. Ich wohne, tú wohnst, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Como ven, aquí la raíz del verbo sería, por ejemplo, en este verbo, la W o HN. Esa sería la raíz del verbo y como se dan cuenta, su raíz no modifica, solamente en la terminación del verbo. El ich, su terminación va a ser en E. En tú, la terminación va a estar en ST. En ea, sie, es, su terminación va a ser en T. En vía, su terminación va a ser en EN. En IA, su terminación va a ser en T. En sie, su terminación va a ser en EN. Como ven, esa es la raíz no cambia, solamente la terminación según el pronombre que lleve. Bueno, pues entonces pasando a más ejemplos para tener un poco más claro sobre el concepto de los verbos regulares, aquí podemos tener del verbo heißen, llamarse. Yo me llamo, tú te llamas, él se llama. Entonces, ¿no? Podemos ver de que los pronombres están en color verde, los pronombres personales. En el medio está el verbo regular, la raíz del verbo que no está conjugada, y en color rojo podemos ver la terminación. He hecho esta separación para que se den cuenta que la terminación de un verbo regular termina de esta manera. En ich termina en tú termina en st, en ea, sie, es termina en T, en vía termina en EN, en ia termina en T y en sie termina en EN. Después entonces podemos ver también el verbo hören, ¿no? Para hören, escuchar, es un verbo también regular y se aplica lo mismo. La raíz del verbo no cambia y su terminación, ya lo hemos explicado cuál es la terminación en el verbo hören cuando es un verbo regular. El verbo kommen también es un verbo regular y significa venir, ¿no? Yo vengo de algún sitio, yo vengo de comprar, es un verbo regular. Como ven, su raíz tampoco no cambia y su terminación, como ya hemos estudiado, termina de esta manera. Bueno, entonces sabiendo todo esto, ya podemos hacer un poquito de oraciones, jugar con un poco de palabras y podemos ir ya formando nuestras oraciones. Bueno amigos, entonces quiero concluir con este tutorial
diciendo que el verbo regular es el verbo más fácil de comprenderlo, es muy fácil de aplicarlo, entonces ya sabemos cómo conjugarlo y podemos ir haciendo nuestras primeras pequeñas oraciones. No, más adelante les estaré dejando una lista de casi todos los verbos regulares que existen en alemán. La verdad que la mayoría de los verbos en alemán casi todos son regulares. Así que no hay problema, no se pueden... la verdad que los verbos irregulares son un poquito complicados. No, para los verbos irregulares no se necesita mucho tener el concepto, sino memorizarlos. Son pocos y no va a ser difícil tampoco memorizarse los verbos irregulares. Y con la práctica uno se va a soltar sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.